Hola, hola Alma, Briseida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno, me da mucho gusto saludarlas. Y bien, yo estoy bien, muchas gracias. Eh, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Eh, Fíjense que la clase pasada no se grabó la segunda parte. Ya ven que yo uso Zoom 40 minutos y luego los otros 20. No se grabaron, entonces les envié una grabación que yo recuerdo que trabajaba esa parte, pero si me permiten, rápidamente voy este, a hablar de esa segunda parte del trabajo para que no haya dudas eh, en lo que respecta a la actividad. Bueno, eh, quedamos que era una actividad en donde ustedes tenían que seleccionar un tema que estuviera ligado a la legislación de las drogas. Y en ese sentido, pues decir que era hola Gladys, era hablar nada más de la legislación de las drogas estaba mal, sino que ustedes tenían que ponerle otra idea. Ese es cómo se construyen los temas. Los temas, desde un principio de ciencias sociales, por ejemplo, o ciencias naturales, por ejemplo, es importante observar la realidad en que vivimos y, e indicar qué es lo que a nosotros nos llaman la atención, qué es lo que a nosotros nos gustaría conocer más o investigar más de qué se le llama también fenómenos sociales, naturales, físicos, dependiendo el área. Estaba leyendo ayer una noticia, que es una buena noticia, de que una investigadora mexicana de Querétaro de 31 años eh, probó un antídoto para un veneno de víboras. Eh, la, la muerte de personas que son picadas por víboras son muchas en el mundo y sobre todo en América Latina, que era donde estaba bueno, donde está dedicado ese desarrollo científico. Entonces ella trabajaba en Estados Unidos y se fue a trabajar a España. Es una mujer reconocida. Publicó en una revista muy importante a nivel mundial, Nature, su, su desarrollo científico. Lo probaron en ratas y las ratas, fíjense, muy interesante porque aplican el antídoto primero a las ratas y luego les aplican el veneno de la víbora y el 100% de las ratas sobrevivieron. Entonces, quiere decir que el antídoto funciona. Bueno, bueno, y todo esto fue gracias a que utilizó elementos de la inteligencia artificial. Fue como guiándose por lo que ella le preguntaba a la inteligencia artificial. Entonces, son temas, es un tema de salud, de biología, eh, y ella va focalizando. A ella lo único que le interesa, fíjense, es desarrollar un antídoto para el veneno contra las serpientes, ¿no? Sobre un tipo de serpientes que no. Entonces, es así como uno va focalizando sus temas. A mí, por ejemplo, me llama la atención eh, el uso de la tecnología para fines educativos. Es un tema general, es como decir la legislación de las drogas. Si yo hablo
de que me interesa el uso de la tecnología para fines educativos, tengo que especificar que de todo esto que es tecnología, eh, me interesa. Y, por ejemplo, a mí me está interesando mucho enseñar, se llama alfabetizar, el uso de la inteligencia artificial generativa. Cómo los estudiantes pueden utilizar esta herramienta eh, sin que aprenda, para aprender de ella y evitar que nada más le diga, hazme el ensayo y te hace el ensayo, porque eso es un plagio. Y eso es un problema ético, porque se están haciendo ustedes un daño, ¿no? Porque no están aprendiendo lo que tenían que aprender. Entonces, ese, por ejemplo, es mi tema ahorita que estoy leyendo y estoy trabajando. Entonces, ahí ya lo tengo focalizado, ¿sale? Entonces, un tema siempre se tiene que focalizar. Ya que ustedes lo focalizan, señalan las disciplinas desde donde ustedes lo pueden trabajar. Por ejemplo, si yo hablo de la alfabetización digital, pues lo tengo que hablar también desde la ética, trabajar elementos éticos en el sentido de que el alumno tenga claro que no, lo que hace al utilizar el chat GPT, o sea, utilizarlo cuando le dices, hazme el ensayo o hazme mi tarea, hay un engaño y hay una acción moral eh, negativa, ¿no? Porque se está tentando contra principios que, por ejemplo, en el caso de la educación, tiene que ver con la integridad académica, con con el esfuerzo de las personas. Entonces, por eso los plagios con el chat GPT, en principio se sancionan, porque si ustedes cometen un acto, en este caso inmoral, eh, o, o que no va con respecto a la moral o a los códigos que nosotros tenemos en la academia, pues sí tiene que tener una repercusión. Eh, digámoslo así, que la sociedad siempre actúa así y se tiene que hacer algo negativo. Estaba viendo una película que mi hija, yo no la conocía, el diario de Greg, conocía yo los libros. Si tienen ustedes hijos adolescentes, por ejemplo, ya ven que hablamos hace 8 días, o perdón, hablamos el miércoles de la lectura, los diarios de Greg pueden ser divertidos. Entonces, Greg es un niño como de 12 años, tiene un hermano como de 16, 17, cometen una travesura, la travesura es desobedecer a sus padres y hacen una fiesta en casa, los cachan y hay sanciones. Por ejemplo, a Greg no le dejan jugar videojuegos y al hermano mayor, pues que siempre los hermanos mayores son los que idean todo, no lo dejaron participar en una banda de rock. Entonces, pues el chico estaba pues muy mal, ¿no? Eh, y bueno, pues siempre se castiga, o sea, se les quita algo, ¿no? O se le genera algo que duele, ¿no? O por ejemplo, en este caso, pues se les reprueba de la actividad si se cacha se hizo un plagio. Entonces, eh, esa es como la construcción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver si me da tiempo, les explico cómo usarlo para que no caigamos en este tipo de situaciones. Bueno, también tiene que ver con cuestiones pedagógicas, la propuesta esta que apenas estoy construyendo. Bueno, la 3 y la 4 implica cómo buscar información, ¿sale? Yo les expliqué que lo pueden hacer del motor de búsqueda. Sobre todo ese es un modelo de buscar información. Digamos que es un poco, y por eso los chats gustan mucho, porque te da la información. Pero creo que es importante dominar el uso de motores. Entonces, utilizar un motor, utilizar un
una frase, el fraseo, ¿se acuerdan que les hablé del fraseo? Y el fraseo, pues, es la construcción de una oración que me va a permitir que el motor me lleve a donde está esa información. Eso ahorita les voy a explicar algo más profundamente, ¿no? Entonces, cuando yo hago el fraseo, pues irremediablemente me lleva a páginas web, ¿sale? Y esas páginas web, pues yo las tengo que leer, ¿sale? Yo las tengo que leer porque leer, la importancia de la lectura, ahorita que ustedes se están formando, es porque están conociendo temas, o sea, se están informando. Entonces, es una cuestión, una operación cognitiva. ¿Qué quiere decir una operación cognitiva? Pues en su cerebro, al momento que ustedes leen, estudian, sus neuronas, hay unas neuronas especializadas para ello, pues retienen la información y les da la capacidad de reproducirlo, ya sea escrito u oral. Y el hecho de poderlo reproducir implica que ustedes, dentro de un campo, como es el campo académico, pues ustedes están aprendiendo. Están aprendiendo desde conceptos eh, o procedimientos, ¿no? Por ejemplo, esto que están aprendiendo de buscar información en un, en un, en el WhatsApp, este, pues, perdón, es que me llegó un mensaje, perdón. Están buscando información en YouTube, en Google, es procedimental, ¿no? Es una cuestión procedimental. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan luego reproducirlo. Entonces, ya que ustedes leen la información que les da, ustedes tienen ya la capacidad para construir el escrito. O sea, los escritos como estos se construyen desde la experiencia de las personas. Yo les platicaba el miércoles que, bueno, pues yo sí tengo experiencia de familiares, de amigos que consumían marihuana, ¿no? Incluso les conté una anécdota de un primo que mi mamá pues salió a defenderlo y pues no, o sea, no tenía mi mamá, ahora sí como quien dice, argumentos, para defender a su sobrino, porque pues sí, su sobrino pues sí, sí le gustaba fumar marihuana, ¿no? Entonces, más bien el consejo de los judiciales fue, señora, cuide a sus hijos, ¿no? Eh, la desarmaron a mi mamá con esa, con ese comentario, ¿no? Entonces, pues ya se llevaron a mi primo a la delegación, o no sé, le dieron vueltas, le sacaron dinero, no sé qué pasaría, yo estaba muy chico. Pero, pero a lo que voy es que ustedes tienen experiencia en eso. Entonces, su experiencia más la información que ustedes puedan retomar al leer, al ver videos, yo les había comentado también que ustedes pueden ver videos, les enseñé una página muy importante de las charlas TED que pues lo que hacen las charlas TED son conferencias de 20 minutos aproximadamente, en donde un especialista nos habla, también eso, de ahí aprendemos, ¿no? Eh, Siempre yo me acuerdo que, bueno, cuando estudié comunicación en los años 80, había un debate muy interesante sobre los programas culturales, eh, que la televisión mexicana no tenía muchos programas culturales y la importancia de los programas culturales es que, pues, la idea era mostrarte contenidos más de corte artístico para que aprendiéramos una forma diferente de apreciar pues el arte, la cultura, y de esa manera pues se hacía. Durante la pandemia, si se han de acordar, sobre todo los que tienen hijos que van en primaria, en secundaria, la idea era que sus hijos vieran las clases
en la televisión. A ver si alguien, si tienen hijos, creo que sí me dijeron que tenían hijos de esas edades, como, si nos quieren contar cómo era la experiencia, cómo fue la experiencia de que sus hijos vieran, por ejemplo, en la televisión, pues no sus caricaturas, sino que vieran a profesores o a personas especializadas, conductores, hacerla de profesores, enseñando contenidos. Entonces, ese es un tipo de televisión educativa, ¿sale? Esa es una televisión educativa. O, por ejemplo, este tipo de sesiones que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, mi sesión queda en el YouTube y es una sesión educativa. Si alguien quiere revisarla, mis sesiones, que no sé quién sería, quién se atrevería a revisar estas sesiones de la prepa, eh, pues son contenidos educativos. Entonces, lo pueden hacer ustedes, pero siempre y cuando tengan la certeza de que eso es de calidad. Gladys nos dice, al principio fue incómodo porque en mi caso tenía que prestar mi teléfono para que pudieran tener sus clases virtuales en la tele. Muy poco vieron las clases, pues sí, este, eh, era, era muy complicado, ¿no? Fue una situación muy difícil. Esperemos que no pase otros 100 años y vuelva a pasar, pero que ya la humanidad pues ya esté más desarrollada y no vuelva a pasar lo que nos pasó. Que en este sentido también, si hubiera sido la pandemia, fue en el 2020, si hubiera sido en el 2000 o hubiera sido en los 80, yo creo que hubiera sido más difícil, ¿eh? Hubiera sido, creo que fue en un momento, si bien es cierto, faltaba todavía desarrollo en el campo de la medicina, se pudo paliar muy bien, porque como ustedes sabían, el COVID-19 es un virus que ya estaba, nada más que este tenía otra condición muy potente, que era la que hacía que diera la neumonía más fuerte, ¿no? Y la vacuna se pudo sacar rápido porque ya había como prototipos de vacuna que dieron, incluso se dice que el COVID, pues siempre, el no esté fuerte, sino los COVID que había, pues ya nos habían dado, tal vez, y que a los que les dio el COVID-19 y que ya les había dado un tipo de COVID, no los afectó porque pues ya teníamos anticuerpos. Fue una situación muy extraña, pero bueno, digámoslo así, que pudimos aprender de eso y pudimos aprender del desarrollo. Bueno, entonces, para cerrar esto, sí, esto que le estoy hablando lo vamos a ver como fuentes de información. Ahorita vamos a hablar de esas fuentes de información. Y ya que tengan claro la información, ya tengan claro las ideas, pues hay que hacer el escrito, introducción, desarrollo y conclusiones. Insisto mucho en hacer las citas. Hacer las citas no solamente es mencionar la institución, Gladys, es importante mencionar la institución, pero acuérdate, tienes que poner la fecha de publicación y la ubicación de ese texto, en qué página está o en qué párrafo está. Acuérdense que tienen que ver la clase del viernes último de diciembre, porque ahí les explico cómo hacer un citado, ¿sale? Entonces, hacen su escrito. eh, Miren, déjenme ver, les voy a pasar un documento que encontré. Se los mandé por el chat del Messenger, ¿sale? Chéquenlo, por favor. Está está muy bien este documento. ¿Sale? Bueno, eso sería todo con respecto a la actividad. El hecho de que ustedes pudieran eh, hacer el ensayo, poner la fuente A y el audio. El audio, acuérdense, lo que yo valoro ahí
son la capacidad de lectura. ¿En qué sentido la lectura? En el sentido de que ustedes pueden leer de manera pausada, con ritmo, que tengan una lectura que, que sea entendible, ¿sale? Que sea entendible para poder ustedes desarrollar el trabajo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Se nos unió Motorola, pero yo creo que no se llama Motorola la persona, ¿verdad? O puede ser que sí sea coreana y sí se llame Motorola. Pero si Motorola nos dice cómo se llama, estaría mejor. Gladys, no tienes dudas. Muy bien. Alma Ivonne. Ok, Alma. Muy bien, Alma. Que no es Alma Yareli, ¿verdad? Son dos diferentes. Sí, ¿verdad? Estoy en ese entendido. Bueno, ahora, permítame un segundito. Bueno, regresé. Ok, muy bien. Lo que voy a hablarles es una cuestión muy interesante porque tiene que ver con los recursos de información digital, los sistemas digitales de información que ahora son muy comunes y que bueno, para algunos hay un riesgo de que los chats, este, pues terminen con estos recursos. Estos recursos nacen en la época de los 80 aproximadamente y tienen que ver con el desarrollo de dos tecnologías que fueron disruptivas, o sea, que disruptivo quiere decir que rompieron con lo que había anteriormente y que crearon otra manera de hacer las cosas. Y cuando hay una tecnología disruptiva, también hay un cambio de hábitos de la sociedad, un cambio de conocimientos, incluso algunos hablan cambio de cultura y una nueva civilización. Y esto se debió a dos desarrollos, como les decía anteriormente. Por un lado, el desarrollo de Internet y por otro lado, el desarrollo y comercialización de las computadoras personales, las llamadas PC. Internet se creó, este, pues, en las épocas de la Guerra Fría, una fecha exacta, pues, los años 60, ¿no? Yo refiero mucho a los años 60, que, fíjense, ¿por qué nace Internet? Fíjense, pongan mucha atención. Porque en plena Guerra Fría, ¿se acuerdan ustedes? Si no, yo les digo, había dos potencias mundiales que se repartían el poder del mundo, tanto en geopolíticamente, tecnológicamente, militarmente, que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. No sé si a ustedes les tocó todavía conocer algo de la Unión Soviética. La Unión Soviética cae en los años 90, al principio de esa década. Yo tenía por ahí 23 años cuando sucedió esa situación, que fue un acontecimiento muy importante. Yo creo que en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Segunda Guerra Mundial, ese acontecimiento fue muy importante. Eh, Como eran dos potencias militares muy fuertes,
Estados Unidos tenía miedo de que los soviéticos le mandaran una bomba, un misil nuclear, y que toda la información que ellos tenían de todo tipo, biológica, química, militar, social, se destruyera y no quedara nada. Me imagino que lo que hacían era tener bodegas con la información, eh, pero costaba mucho imprimir papel y trasladarlo. Entonces, a alguien se le ocurrió desarrollar conexiones eléctricas en computadoras, que no es esto que tienen ustedes, una computadora, eh, una PC o una portátil, sino eran grandes máquinas. No sé si han visto películas, incluso hasta las del Santo, o películas de Estados Unidos, las computadoras grandes, en donde pudieran. Hay una película que se las recomiendo mucho, véanla, que se llama Código Enigma, que es de la Segunda Guerra Mundial y es como los ingleses detectaron mensajes cifrados de los alemanes y con esos se les adelantaban para saber a dónde los alemanes los iban a atacar. ¿No la han visto, la de Código Enigma? Está en Netflix, véanla por favor, es muy interesante. Bueno, entonces lo lograron. Los científicos norteamericanos, muchos europeos que se iban a vivir a Estados Unidos, judíos, eh, se los pongo aquí para que la copien, ¿sale? Código Enigma. Véanla con sus hijos, con su esposo, con sus parientes, con quien quieran, véanla. Es una película que les va a aportar mucho. Eh, entonces, lo que hacen es, pues sí, o sea, se trasladan, o sea, ya la información ya no solamente estaba en Washington, por decir, en el Pentágono, sino había una copia en San Francisco, una copia en Texas, otra copia en Nuevo México, otra copia en Kansas, o sea, la distribuyeron por todo Estados Unidos. Entonces, si hay un bombardeo, una bomba atómica que le pega a Washington, la información no se pierde. Esto que estamos así, esto que yo les digo, que para nosotros es natural. Por ejemplo, yo acabo de hacer ahorita un programa de estudio, eh, lo hice aquí en mi computadora, pero ya lo puse en mi nube y ya lo puse en USB, ¿no? No quiero sorpresas, ¿no? De que se me vaya, ya me ha pasado. Entonces, y ustedes también lo hacen, o se lo mandan por correo, o no sé cómo hacen ustedes para compartir su información. Eso que es muy natural, eso en los años 60 era algo fantástico, ¿no? El hecho de la reproducción, y eso tiene que ver con la lectura, con las cuestiones digitales. O sea, era una tecnología que se conoce como digital. Esto que estamos viviendo ahorita en este momento se le llama digital. O sea, porque lo digital tiene que ver como lo contrario a lo físico. ¿Me explico? Yo no nos podemos tocar, fíjense, aunque está aquí mi imagen, lo que yo estoy tocando, pues es un vidrio, ¿no? Lo que están viendo ahí, pues son unas letras con un diseño, se llama diapositiva, pero a ver, agárrenlo, no lo pueden agarrar, ¿no? O, por ejemplo, mi imagen y mi voz eh, se reproducen, pero yo no soy. O sea, yo no soy ese que están ustedes viendo y escuchando. Es algo parecido a lo que yo soy. ¿Me explico? O sea, si ustedes me ven en persona, pues sí soy yo. Pero ustedes me ven bajo esta mediación, es algo que se parece a mí, algo cercano. Porque fíjense, lo maravilloso de la tecnología es que con esta camarita, aquí está, y con este micrófono, ajá,
se puede reproducir mi imagen y el sonido. Y con todo este sistema que hay, se puede reproducir también las imágenes y los textos. Entonces, pues esa tecnología, pues maravilló, ¿no? No se quedó solamente en el sector militar, porque pues obviamente el gobierno de Estados Unidos, los empresarios le vieron una utilidad importante eh, para fines comerciales y también educativos. Entonces, como siempre las universidades de Estados Unidos están acompañando cualquier avance tecnológico de las cuestiones privadas, lo retomaron lo educativo. Y luego lo retomaron pues las empresas, las computadoras se hicieron más pequeñas. Yo todavía tenía una computadora que el módem, no sé si han oído este término, el módem es un mecanismo que sirve para conectarnos a Internet. O sea, nosotros, a partir del desarrollo de la electricidad, nos manejamos por cables o microondas o otro tipo de sistemas. Se dieron cuenta que no solamente por ese cable podía viajar la luz, sino que también podían viajar datos, podían viajar voz, ¿no? No sé si esta, por ejemplo, ahorita esta tecnología que estamos utilizando nosotros es satelital. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando yo estoy hablando, rápidamente la empresa que contrato para este servicio, pues la manda al satélite y pum, la baja y les llega a ustedes, ¿no? Bueno, aparte, estoy utilizando Zoom, entonces es algo muy complejo que hace que lo que yo les estoy diciendo les llegue con un retraso de menos de un segundo, ¿no? Para que vean lo maravilloso que es este tipo de cosas. Bueno, alguien se les ocurrió que esto podía ser un desarrollo importante. Hay unas películas también, yo me voy a dedicar a recomendarles películas, ¿sale? Vean la película hay dos películas que yo les recomiendo. Una se llama Los Piratas del Valle del Silicon y otra se llama Steve Jobs, ¿sale? Sería interesante que también las pudieran ver. No se les olvide, los piratas, así como los piratas del Caribe, pero estos serían los piratas del Valle del Silicon, que el Valle del Silicon es un lugar en Estados Unidos, en California, cerca de San Francisco, donde están todas las empresas de alta tecnología, que hacen posible todo esto que estemos. Y la otra es Steve Jobs. Sí, han oído hablar de Steve Jobs. Ajá, Steve Jobs fue el creador, el desarrollador de Apple, ¿no? Y él construyó junto con otro cuate que se llama Steve Wozniak, un gringo, pero de padres polacos. Por ejemplo, él desarrolló las primeras PC, las primeras computadoras personales, o sea, junto con IBM, ahí iban de la mano. Y él va a Hewlett Packard, lo que es HP, y le lleva el prototipo de computadora y le dice, pues aquí está mi invento, ¿no? Y el gerente, que yo creo que después se ha de haber dado de topes y hasta se ha de haber suicidado del coraje, no, bueno, no sé si se suicidó, ¿eh? Pero es que la negó, dijo, no, no quiero yo su tecnología, ¿no? ¿Para qué? Incluso dijo, ¿para qué la gente va a querer una computadora? Es como si les dijera ahorita, ¿para qué la gente va a querer utilizar un teléfono celular inteligente? Entonces lo rechazaron. Entonces ellos dos, estos dos chicos, los Steve Jobs y Steve Wozniak, buscaron capital privado, accionistas y empezaron el desarrollo tecnológico de las primeras Macintosh que le llamaban. Y es así como, boom, empieza el boom de las computadoras. Les decía que los modem eran externos, incluso uno quitaba el cable del teléfono
el cable del teléfono lo quitaba. O sea, ¿ustedes todavía llegaron a tener teléfono fijo cuando eran niños en sus casas, niñas? Sí, los cables, y lo que hacías era conectar ese cable a la computadora y al teléfono, ¿no? Ah, mira. Y, eh, y con ello podías conectarte a una incipiente red que era la web, que es otro desarrollo, ¿no? Bueno, ¿a qué les digo con esto? Que en el desarrollo de Internet, cuando empieza todo este desarrollo, toda la gente se quiere montar en Internet, ¿no? O sea, lo vieron como algo muy novedoso. Y por ejemplo, pues los periódicos, yo me acuerdo, los periódicos empezaron a subir sus noticias en lo que les decíamos en Internet o el ciberespacio. Las computadoras se buscaba que hubiera programas más eficientes, pero el hito de esto fue cuando nace la WWW, la World Wide Web, la red, la red, yo tengo pendiente leer un libro sobre la historia de la web, que es que está en inglés, entonces, pero ahí lo tengo, en la mira para leerlo, porque es una historia muy interesante. Su creador es un inglés, yo no lo sabía, fíjense, lo supe hasta el 2012 cuando fueron las Olimpiadas en Londres, que le hicieron un homenaje a este cuate, Steve Lee. Eh, Ahorita lo acabo de leer y siempre se me olvida su apellido de este tipo. Eh, y, y él creó esto justo, lo que ustedes tienen enfrente ahorita no, bueno, a ver, vamos a poner el ejemplo para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Ya se me va a acabar mis minutos, si se acaban, se acuerdan que tienen que entrar esto. Es Berners-Lee, se llama el inventor de esto. Miren, esto es un sitio web. Esto lo inventó un inglés. Y con esto, pues explotó Internet. O sea, explotó. Porque antes no había estos espacios. Era muy difícil subir información. Solamente los informáticos, los que estudiaban computación, ¿no? Ahora la gente si se metía podía desarrollar este tipo. Y el gran, digámoslo así, giro se dio por el año 2000. Esto que les digo es por los años 90 cuando se crean las webs. Pero en el año 2002 por ahí, se crean las web 2.0, que ahí, por ejemplo, un ciudadano común y corriente, podía subir información. O sea, antes, ¿quién subía información? Pues los que sabían computación, los que sabían informática, eh, eran ellos los que sabían, y esto fue un gran hito porque empezaron los blogs, la gente empezó a escribir cosas y subirlas a sus espacios, y irremediablemente las redes sociales, ¿no? Facebook a la cabeza. Facebook no fue la primera red social, pero no sé por qué tuvo el encanto de ser la que más gustaba. Le gustaban las personas. Yo estaba en una que se llamaba Hi-Fi, que quién sabe de qué sería, quién la haría, eh, pero todo mundo se lanzó. Es que yo creo que era más amigable Facebook. Amigable quiere decir que se trabajaba mejor. Entonces, cuando sucede eso, pues un montón de información. Entonces, por eso los buscadores lo que hacían era ayudarte a a que tu búsqueda fuera más rápida y no estar perdido en el ciberespacio. Bueno, no se pierdan, con la misma liga van a entrar en este momento. Sale un minuto y regresamos, ¿sale? No se vayan a ir, ¿eh? Bueno, sí se van a ir ahorita, pero regresan.